Bueno, vamos a recibir aquí desde Protagonistas del Agro en Dolores, en Soriano, a Rosario Pou, una referencia indudablemente dentro de lo que es la actividad forestal de nuestro país, un sector que se ha dinamizado, que creció, que hoy está liderando las exportaciones, que tiene ya en funcionamiento la tercera planta de celulosa de gran porte en el país. Rosario, en primer lugar, de aquella década del 80, cuando nace la ley forestal, al momento, ¿te imaginabas un presente de estas características para el sector forestal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Acá no se pueden imaginar lo que es el día en Dolores. Precioso. Un precioso día, un precioso lugar. Y bueno, en lo mismo de siempre, hablando del agro y hablando de los árboles. En realidad, uno tiene capacidad de imaginarse a dónde podría llegar el país. Pero te mentiría si te dijera que cuando empezamos, no en el 80, en el 90, a pensar a cargo, digamos, del plan de forestación, pensábamos en cifras mucho más chicas y alcances mucho menores. O sea, realmente yo creo que a las condiciones que tenía el país, a las leyes que después se promulgaron, se sumó los astros. Los astros estaban... Se alinearon. Alineados. La ley forestal se vota en el 87, 88, por ahí se comienza a ejecutar luego en el 90. Mira, si no es muy especial porque hubieron leyes forestales desde que Wilson Ferreira fue ministro y toda la CIDE actuó. Ahí hubo una ley excelente, la 13.223, que es muy parecida a la actual. Lo único que la política forestal en ese momento estaba pensando en que el recipiente o el que se iba a favorecer para promover la forestación era el ganadero, el productor ganadero. Y no tuvo éxito. Le dio los mejores incentivos, que era, en vez de pagar el IMPROME, el impuesto, claro, plantaba árboles. Y no, porque claro, había desconocimiento. ¿Y para qué planto? Era una oportunidad no pagar el impuesto esperado de la productividad del IMPROME. La productividad mínima exigible. Se podía exonerar el 100%. Y hubieron unas 12.000 hectáreas que se plantaron en ese momento, que en realidad fueron la base después de las exportaciones. Claro. Viene la vuelta democrática, los partidos empiezan a trabajar increíblemente de común acuerdo en hacer una ley forestal para promover Uruguay y en ese momento, en el 1987, en diciembre, se aprueba la ley forestal, que hoy está bastante vigente. Claro. Pero, aprobada una ley, aprobados unos decretos reglamentarios, ¿cómo se pone en marcha? Claro. Y se toma además como una política de Estado. Creo que ha sido de las políticas de Estado destacadas que ha tenido y exitosas Uruguay, independientemente de los gobiernos que han pasado. Sin duda, pero a lo que quiero contarles, que el otro día lo conté cuando dimos el premio a la innovación forestal, cosas que son muy íntimas. O sea que a mí el presidente Lacalle en su momento me dijo: quiero que estés en la dirección forestal para trabajar, porque él quería promover, poner en marcha la ley. Yo no podía estar en la dirección forestal porque nunca había había trabajado en el Ministerio de Ganadería. Entonces se hizo un proyecto entre la FAO y el Banco Mundial que nos puso a mí y medios económicos y capacidad para hacer cosas al lado de la dirección forestal. O sea, nosotros hicimos un plan de fortalecimiento de la ley forestal. Y el plan tenía una parte de comunicación, o sea, mostrar que Uruguay tenía determinadas políticas. Tenía otra parte que era de promoción de buenos servicios, o sea, la dirección forestal se capitalizó en dar servicios a los que les interesaba, y iba gente de todos lados, de todo el mundo. Trabajar internamente en que hubiera semillas, o sea, que fuéramos capaces como país
de poner en marcha algo que no existía, que hubieran viveros, que vinieron expertos de todo el mundo para apoyar esto. O sea que en esos 5 años hubo un lanzamiento de lo que fue después cuajó, porque fuimos por todo el mundo, y bueno, venía gente y se enamoraba del país, invertía. Después hubo otro fenómeno muy interesante que fue la canalización de ahorros de profesionales y de gente que tenía pequeños. Como las sociedades anónimas eran permitidas para forestar, como la gente lógicamente le gusta el campo y había un subsidio que no era total, pero era parcial, o sea, había ventajas y había crédito que se estableció en el año 90 del Banco República. Entonces, una cantidad de pequeños ahorristas que canalizaron en grupos, compraban campos, los plantaban. O sea, fue realmente interesantísimo el proceso de iniciación de esto. Rosario, hoy Uruguay, bueno, recién mencionábamos, tienes 3 plantas de celulosa de gran porte, otras industrias que agregan valor, se exporta también, podríamos decir, los troncos, caso por ejemplo pino, sobre todo a Asia. Si no me equivoco, Uruguay tiene en el entorno de 4 millones de hectáreas con aptitud forestal aproximadamente. Sí, más o menos, aproximadamente. La pregunta concreta es, ¿cómo te imaginas a la forestación de Uruguay dentro de 20 años, para adelante? Bueno, a la parte productiva forestal no puede estar mejor porque en una superficie que no ha variado en gran forma en los últimos años, se está produciendo 2 o 3 veces más. O sea, eso es algo que seguramente seguirá. Y es probable que se planten más o que se planten otras especies. Lo que es impresionante es lo que va a ser la industria, o sea, la cadena, porque ahora no se puede separar una parte de otra. Hace pocos meses di una charla inaugural en un congreso sobre sustentabilidad en Curitiba y yo les decía, les voy a dar el ejemplo nuestro del país, porque es un país donde se va hacia una sustentabilidad total en el sector forestal e incluso la posibilidad de circularizar la economía, en la medida que, y en eso estamos trabajando como profesionales en este momento, como académicos, buscar el uso de los productos derivados, no voy a decir residuos, pero los productos derivados de la industria, que hoy por hoy lo más que se está haciendo es usarlos como energía. Y en la cadena del pino, que no hay que olvidarla, la cadena del pino es muy importante porque el pino tiene determinados productos complementarios con el eucalipto. En Uruguay ha tenido un problema, es que, bueno, el pino se plantó lejos de Montevideo, en los mejores lugares, y entonces todo lo que eran raleos, subproductos de la industria, casi todo se iba a pérdida. Entonces estamos buscando, y que existen ejemplos cercanos como en Brasil, de usos para que después de la fase industrial exista otra fase industrial. La celulosa, de determinado tipo de celulosas, se usa muchísimo para tejidos y eso es uno de los negocios. No son las fábricas como las de celulosa que tenemos en Uruguay, que exportan celulosa de mercado. Son otro tipo de celulosa. Después, las fibras, la lignina se está usando para fabricar adhesivos, para sustituir las colas que tienen muchos componentes que no son deseables. Incluso Lumin está utilizando en forma experimental este tipo de adhesivos. Rosario, y a propósito de eso,
¿Uruguay tiene posibilidades en un corto o mediano plazo de sumar una cuarta planta, por ejemplo, en la zona este, noreste del país? ¿Sería viable o ya hoy con la...? Eso no lo sé yo. Digo, no lo puedo decir. Yo creo que sí. Sí. Yo pensaba que iba a ser una planta. Y es más, te cuento, en el año 1981 yo participé como delegada del Ministerio de Industria en un proyecto que se llamaba PPIDP. Era un proyecto piloto de instalación de una fábrica de papel en Uruguay, que después de múltiples ensayos y un trabajo concienzudo y grueso, se la colocó en el lugar donde está la fábrica, donde deberían estar las fábricas, que es Fray Bentos, que Claro. es el mejor del punto de vista. Y después era de pino, porque en ese momento el eucalipto era desconocido pero era desconocido para la industria de la celulosa. Entonces, es tan grande la vorágine de inversiones que es probable que algunas de las industrias, la otra industria que es celulósica que tenemos en Uruguay, quiera ampliar su producción. Es probable, es lo que hacen todas las industrias. Claro. Es probable que en el oeste del país exista una corriente para forestar, sobre todo vinculada al proyecto de puerto Cebollatí, sobre la Laguna Merín, que eso es fantástico para la forestación y para la agricultura, para todo. Y ahí puede haber otra fábrica de esta celulosa o de otra. Claro. Porque esa que yo te digo, dissolving pulp, la celulosa, la pulpa dissolving, que tiene unas características muy distintas, son plantas más chicas, usan otro tipo de especies. Entonces yo lo que tengo es la cabeza abierta. Me quiero imaginar ahora que con la edad que tengo y digamos la ubicación que estoy en el mundo, lo que se debe hacer en el corto plazo para adelante, que desde mi punto de vista es no exportar más rolos, porque en la exportación de rolos no se valora los aspectos que se hicieron, el haber esperado 30 años, el haber podado, el haber raleado. Se pierde valor agregado. El valor agregado lo ponen los hindúes o los chinos. Entonces se está yendo una madera que además se va destruyendo naturalmente en todo el manipuleo, porque se mancha, porque pierde propiedades estructurales, y eso lo podemos hacer acá. Y sin duda el ferrocarril que se inauguró anteayer, va a jugar un rol muy importante en la viabilidad de estos proyectos. Entonces, creo que en lo personal, yo tengo que abocarme a tratar de echar luz, trayendo gente que tiene experiencia, que ha visto la evolución en sus empresas de los aspectos de utilización y sobre todo de mercado. Claro. Porque en realidad Uruguay para sí mismo tiene un mercado muy reducido. Ingeniera Rosario Pou, muchas gracias por acompañarnos. A las órdenes y cuando tengas alguna duda. Gracias. Vamos a estar contactándola. Gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí desde Dolores.